Hola, muchas gracias a todos por acompañarnos. Como ven, casi les tocan dos moderadores, entonces, pues afortunadamente no fue necesario. Y gracias a Pedro y Juan Raúl por esto. Espero que sea una buena conversación. Ustedes ambos han sido líderes de empresas que en la realidad son de las instituciones más importantes en Panamá. Creo que es difícil imaginarse Panamá sin Banco General, sin Copa. Y algo que quisiéramos aprovechar en este panel es un poquito entender cómo ha habido hitos o momentos difíciles, como los llaman hay veces momentos de verdad, que han hecho que ambas organizaciones asuman ese nivel de liderazgo. Esto es algo que, pues, por supuesto, no solamente viene con ideas, no solamente viene con PowerPoints y estrategias, viene con construir equipo, con construir cultura, con crear las organizaciones efectivamente que hacen que esto pase. Y eso es algo que quisiéramos un poquito hoy profundizar. Entonces, si quieren, lo que nos gustaría pensar es, hoy viendo hacia atrás, ¿cuáles son esos momentos clave para sus organizaciones? Y les propongo que le dediquemos 10 minuticos a Copa, luego 10 minuticos al banco y luego rebotamos algunas ideas con algunas preguntas así. Entonces, Pedro, ¿cómo verías eso para Copa? ¿Cómo contarías esa historia? Ok, en nuestro caso es interesante porque Copa empieza a cambiar al final de los 80, cuando muchos aquí no habían nacido todavía. Entonces tengo que tener cuidado de no remontarme mucho a esa época. En ese momento que entró un nuevo equipo gerencial, nueva junta directiva, nuevos dueños y demás, Panamá estaba en una crisis financiera profunda y una crisis política. Eran los años de la dictadura de Noriega. De seguro algunos han escuchado el nombre. Y Copa estaba mal. Teníamos 2 aviones de tercera mano, los números todos en rojo, y no había rumbo, no había nada. Y nuevamente el país tampoco tenía rumbo ni nada por el estilo. Entonces ese fue como que desde el primer día enfrentamos una crisis profunda y no teníamos otra opción. Eso fue una bendición a la larga, porque no teníamos otra opción que pensar en algo diferente, en darle un rumbo a Copa que no tenía en ese momento. Y como llegamos gente nueva, pues era digamos que un papel en blanco, donde no teníamos ideas preconcebidas de nada, no pensábamos que nada era imposible. Y lo que vimos en ese momento fue que Panamá estaba en el medio, eso lo sabemos, siempre nos vendían en la escuela este concepto de corazón, puente del mundo, corazón del universo. Ya uno estaba como con eso grabado. Estábamos en el medio, el corazón de las Américas, un aeropuerto que le llamaban Elefante Blanco porque estaba subutilizado. Es más, una mitad del aeropuerto estaba cerrada, ni siquiera se usaba. Y no había nadie volando entre Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Y las aerolíneas de América Latina, que todas eran más grandes, más exitosas y mejor que nosotros. Nosotros éramos como el que nadie tomaba en cuenta. Pero todas estaban focalizadas en Miami, en los Estados Unidos, que era como las rutas de prestigio. Y eso fue una gran oportunidad para nosotros, porque vimos que, bueno, enlacemos todas estas ciudades de América Latina que no tienen conectividad alguna. Panamá está en el lugar ideal y tiene la infraestructura. Y nuestros principales competidores de la época, cuando vieron lo que empezamos a hacer, varios me dijeron, y gente que tenía mucho éxito al momento, Pedro, lo que ustedes están haciendo no va a resultar. Nadie viaja entre esos países. Eso es lo que nos decían. Y nosotros decíamos, bueno, quizás tienes razón. Obviamente no creíamos eso. Nadie viajaba porque no había vuelos, porque las distancias por carretera son larguísimas y peligrosas. No había servicio de tren ni nada por el estilo. Y por 10 años nadie se enfocó, es más, un poquito más, probablemente como por 13 años, fuimos el primer hub de conexiones en América Latina. Eso ya existía en Estados Unidos y en Europa. Fuimos el primero. Nadie nos hizo caso ni le dio importancia a esto que estábamos haciendo hasta que en 2005 salimos a la Bolsa de Valores
nuestros resultados financieros fueron públicos y todos nuestros competidores se dieron cuenta que ellos estaban en los lugares que no eran los mejores. Y bueno, el cuento es que de una crisis profunda salió la oportunidad de hacer algo que uno pensaría que ya alguien lo hubiera hecho, pero nadie lo había hecho antes. Y si quieres, pensando en otras crisis más recientes para el público, para no delatar la edad. Me fui demasiado lejos. Bueno, bueno, Quizás, la más... ¿por qué no nos cuentas un poquito de la pandemia, que es Bueno, algo que ha sido muy visible? La pandemia es interesante porque nosotros, yo les hablo de esta primera crisis en el 88, 89, pero a lo largo de los años hemos enfrentado millones de crisis, o miles, o cientos. Haciendo negocios en América Latina es una crisis detrás de la otra. La crisis tequila, con el colapso de la moneda en México en algún momento. En 2014 fue una devaluación profunda en Venezuela, que no cuento lo que perdimos porque me salen lágrimas. En Argentina, en 2015, la recesión en Brasil. Tuvimos también HN1, también el SARS, y probablemente me pierdo otras más. Es más, el tema con la narcoguerrilla en Medellín, nuestros vuelos iban vacíos, la guerra en Nicaragua, todas estas cosas. Pero también las de salud, como SARS y H1N1. Y lo bueno de eso es que estábamos totalmente preparados y organizados para manejar una crisis, porque lo habíamos hecho antes. Lo malo es que, como habíamos enfrentado varias crisis de salud y se habían arreglado muy rápido, no habían pasado a más, nos engañamos por eso. Y yo estaba convencido que el COVID iba a ser como SARS y como H1N1. No me acuerdo cuál de las dos se quedó por allá. Y hubo otra que llegó hasta Cancún y dejamos de operar a Cancún como una semana. Se controló y estábamos de vuelta en Cancún. Entonces, pues mal acostumbrados a crisis que se arreglaban, no pensábamos que COVID nos iba, que se iba a volver una pandemia. Pero igual, cuando ocurrió y cuando tuvimos que dejar de volar, al final fue como por 5 meses, todo lo que hacemos para manejar la empresa, la organización que tenemos en objetivos claros, en visión, cómo los equipos trabajan con metas y objetivos, echamos eso a un lado y utilizamos toda esa forma de trabajar para manejar la pandemia. Y creamos 3 pilares en orden de preferencia. El primero era salvar la compañía. Eso tenía que ver con reducir gastos al mínimo y lograr tener líneas de crédito por si las moscas. Muchas gracias, Raúl, nuevamente. Enseguida, casi que no habíamos alzado el teléfono y ya recibimos el sí. Cuenten con eso. Entonces, esas líneas de crédito nos dieron, al final no las necesitamos, pero nos dieron mucha tranquilidad y logramos pues bajar nuestros costos y tener respaldo financiero. El segundo pilar era nuestro personal. Entonces, bueno, las personas dejaron de trabajar, salieron en licencias, todas estas cosas, pero hicimos mucho ahí. Les compensamos lo que era el bono que daba el gobierno, se los triplicamos y les mantuvimos los seguros y una cantidad de cuestiones, comunicaciones constantes, etcétera. Y también hicimos algo con los clientes. Al final es que si no salvábamos la compañía, no había empleos. Si no cuidábamos a nuestros trabajadores y colaboradores, pues no iba a haber aerolínea. Y el tercer pilar tenía que ver con nuestros clientes. Vuelos humanitarios, tarifas especiales, una vía, todo lo demás. Porque si no había clientes atendidos, pues no iba a haber tampoco negocios después. Y bueno, por ahí nos fuimos. Me llevé los 10 minutos. Gracias. Bueno, si quieren ahorita vamos a Juan Raúl. Juan Raúl, ¿por qué no nos cuentas un poquito en Banco General cómo han sido esa historia y qué momentos
históricamente fueron preparando a la organización a convertirse en lo que es hoy? Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y gracias a Lupe y Amanda por esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes. La realidad que después de escuchar a Pedro, uno dice, wow, esto fue fácil acá, porque en efecto los vaivenes internacionales afectaban muchísimo más a Copa que los que afectaban al banco. Diría que desde el punto de vista estratégico, el banco tuvo una ruta de crecimiento natural propio, muy agresiva a través de los años, pero esa ruta de crecimiento fue apalancada con transacciones y adquisiciones que hicimos sobre la marcha, porque ustedes no recordarán, seguro no recuerdan, Panamá era un mercado absolutamente dominado por la banca internacional. Aquí están todos los bancos principales internacionales, Bank of America, Bank of Boston, Chase, Citi, o sea, todos eran los que controlaban realmente el sistema panameño. Y bueno, contra ellos fuimos poco a poco defendiéndonos. Luego ellos tuvieron sus propias crisis internacionales, donde la época de los Brady's, que algunos de nosotros se acordarán aquí, y crisis financieras que tuvieron, que nos brindaron a nosotros oportunidades, donde nosotros adquirimos los activos en su momento de Bank of America y posterior a eso adquirimos los negocios de Banco de Boston. Por supuesto que para nosotros era un gran complemento porque nosotros éramos un banco todavía de naturaleza local y pues empezábamos a tener un sabor de clientes corporativos más grandes que antes no teníamos. Luego de eso, en el año 2000 viene la real primera transacción grande, importante, donde nosotros nos fusionamos, nos integramos con Bancomer. Bancomer era un banco complementario que pegaba perfecto con el banco. Estábamos en segmentos distintos, nosotros éramos un banco retail, hipotecario, ellos eran un banco comercial, teníamos presencia en lugares distintos, en esencia fue un matrimonio perfecto. Y donde llegó al banco también, como mencionaron en reuniones anteriores, muchísimo talento. Nosotros tenemos muchísimos ejecutivos muy senior que llegaron de esa transacción al punto que don Emanuel González Revilla todavía me saca en cara que nos entregó el banco barato y fácil, ¿no? Pero, y pues de ahí crecimos naturalmente un montón hasta que llegamos a una transacción que fue realmente relevante e importante para nosotros, pero creo que fue relevante e importante para el sistema. Y fue la fusión con el Banco Continental en el año 2007. ¿Y por qué digo que era trascendental en el sistema? Porque era el amalgamiento de dos posiciones donde ambos decíamos Panamá necesita tener un banco de capital panameño importante y relevante. Y de esa transacción pues salimos como el banco de capital panameño más fuerte, ¿verdad? Con más operaciones, pero por creces, incluyendo a los bancos internacionales. Pero lo más importante de todo este grupo de operaciones, y creo que es lo que realmente define al banco, es que en cada caso, como toda buena negociación, se negocian 1000 temas, ni hablar cuando fue la negociación con don Emanuel, porque eso era como su hijo, eso fue una novela larga. Pero lo único que sí teníamos firme y que era una condición de que la transacción iba o no iba, es que de la transacción salía una cultura. Y ojo, los diferentes bancos teníamos culturas corporativas exitosas pero distintas, ¿verdad? Y no por eso voy a criticar ninguna, todas tenían sus méritos, pero ahí el banco sí fue muy enfático, aquí tiene que sobrevivir una sola cultura y era la cultura de Banco General, de la cual pues hablaremos creo que un poquito más adelante, ¿no? Así que pensaría que esos fueron 4 pasos importantísimos, pero la clave de todo es una cultura resultante. Ahora en la introducción, digamos, mencionaron toda la innovación que ha vivido el banco y como quizás en los últimos 5 o 7 años, ¿verdad? Se ha vuelto un icono de innovación en el país. De pronto un poquito entender cuál fue el ímpetu para ese cambio
y cómo fueron incluyendo la innovación como parte de la estrategia y la hoja de ruta de lo que iban a consolidar. A ver, yo diría que, por supuesto que tendencias del mercado nos impulsaban a ver el tema de transformación, más que transformación tecnológica, fue una transformación de cómo gestionábamos el banco, de cómo hacíamos el banco mucho más ágil y fluido en la toma de decisiones. En ese momento tuvimos la brillante idea de saber que no sabíamos todo y contratar a los amigos de McKinsey que nos guiaron ese proceso, y eso no es una propaganda pagada aquí, pero de verdad que fue para nosotros importantísimo. Y sí, por supuesto que nosotros, yo siempre he considerado que el banco históricamente era bien cuadrado, y cuando lo defino como bien cuadrado, los jóvenes maybe no saben que es un Rubik's Cube, pero yo digo que es más cuadrado que un Rubik's Cube, que es cuadrado sobre cuadrado sobre cuadrado. Entonces, para nosotros estos cambios implicaba romper paradigmas importantes, retos importantísimos. Recuerdo que cuando comenzamos, arrancamos con una mesa, éramos 12 personas en un cuartito que le llamamos la pecera. Era un cuartito de vidrio en el fondo del centro operativo, papelitos pegados en las paredes, todos estos procesos nuevos que para nosotros eran cosas absolutamente novedosas. Cuando nos hablaban de Scrum, la primera vez que oí la palabra, yo pensé que era lo que se le pegaba a los tiles en los baños, ¿sabes? No teníamos idea qué era eso, ¿no? Arrancamos con una mesa y fuimos bien agresivos. Yo me acuerdo que al inicio los colegas de McKinsey nos decían: hey, vamos con cuidado, vamos a enseñarles en la mesa cómo hacer el café de la mañana. Y dice: no, vamos a hacer la banca móvil nueva. Y en efecto nos embarcamos en ese proyecto. Y en esencia ese movimiento, esa transformación cogió fuerza al punto que de arrancar con una mesita de 12 personas y una mentalidad del resto del equipo de decir: hey, no me pidas más nada porque esos son los únicos 12 que saben hacer esto, a llegar ahora a un momento donde el banco tiene más de 100 mesas y más de 1000 personas trabajando en esta nueva metodología. Entonces, pienso que más que una transformación digital o tecnológica, fue una transformación profunda en cómo gestionamos la institución. Y ante ese cambio y esa, digamos, evolución en el modelo de gestión, por así decirlo, ¿cómo pensaron en la preservación de las cosas que sí o sí no estaban dispuestos a cambiar o a dejar? Te diría que las cosas que no estamos dispuestos y nunca hemos estado dispuestos a cambiar, sobre todo son los temas culturales del banco, de la institución, y francamente no son exclusivas. Ser el banco como era, con su integridad, su transparencia, sus valores, su servicio al cliente, no chocaba con este cambio en hacer la organización más ágil y más fluida, con nuevas formas de funcionar. En vez de trabajar en silos en el banco, empezamos a trabajar como equipos. Así que en esencia te diría que para nada puso en riesgo, bueno, no lo puso en riesgo porque no era negociable. Y diría que para el equipo del banco, uno diría, es un reto, sí era un reto, pero de una mesita rápidamente la gente se fue convenciendo de las bondades y se fueron sumando. Y esto convirtió al banco en una institución mucho más atractiva para inclusive traer talento joven, e inclusive para nosotros los viejos fue también un breath of fresh air tener todo este nuevo cambio en forma de gestionar y lograr nosotros aprender de las nuevas cabezas que venían con una mentalidad, sí, más entrepreneurial, porque en efecto toda esta gestión era más entrepreneurial. Bueno, y creo que esto es un buen segue para entrar a la discusión de cultura, ¿no? Entonces, cuando pensábamos un poquito en este panel, y sé que en la mañana estuvieron proyectando algunas citas de Peter Drucker, pero Peter Drucker era uno de los primeros estudiosos del management, y él tenía una frase que decía: "Culture eats strategy for breakfast", ¿no? Y me gustaría un poquito ahondar en
qué es la cultura para cada uno de ustedes y cómo han trabajado para construirla a lo largo de los años, ¿no? Entonces, de pronto, cambiemos el orden, Juan Raúl, si nos cuentas un poquito de cómo defines la cultura Banco General y cómo la interpretas, ¿no? A ver, la cultura del Banco General es bien particular y como bien he dicho, pienso que es el valor tangible, ni siquiera intangible, más importante que tiene la institución. Y trato a veces de disectarla en tres pedazos, ¿verdad? Y el primero diría que las tres reglas o el ABC de la cultura del banco, diría que la primera es hacer siempre lo correcto. Y yo sé que suena como que obvio, pues no es tan obvio porque no todo el mundo allá afuera hace lo correcto. El punto 2 siempre es, como equipo, hacer siempre todo a lo mejor de nuestras capacidades. Y con eso lo que quiero decir es el ser sus buenos vecinos o tus buenos vecinos ahora no quiere decir que somos soft o blandos, al contrario, nos sentimos que tenemos que ser extremadamente competitivos, sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Pero el tercer punto, y creo que es el más importante, es en esa cultura demostrarle a los demás que son importantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a demostrarle a los clientes que son importantes y eso va desde dar servicios de excelencia hasta un trato totalmente diferente en pandemia, o sea, hacer muy empático con las necesidades de los clientes. Eso implica también demostrarle a la comunidad que es importante y que nos interesa, y eso lo hacemos, por ejemplo, en el tema de bancarización, y aquí hablaron de Yapi, y ustedes piensan que para ustedes, los que tienen Yapi, eso es un wow. Yo insisto, eso es lo de menos. Wow es para el señor del vale parking cuando saben que ustedes le van a poder pagar la propina que antes no había esa posibilidad. O sea, esa capacidad de bancarizar a mucha gente e integrarlo al sistema financiero trae un valor muy significativo a la comunidad. Por supuesto que tendría que mencionar ahí todo lo que intentamos hacer con la fundación del banco y un montón de trabajo que se hace en temas de educación, en temas de mayores de edad, o sea, hay un montón de iniciativas que se hacen. Y por supuesto que el tema del voluntariado, y sé que suena como trivial, pero no es trivial, porque es un arma poderosísima para formar cultura, ¿verdad? Y que el personal del banco se involucre en estos temas, ¿no? Y por último, y no menos importante, demostrarle que son importantes, es demostrarle a nuestro equipo humano lo importante que son. Y ahí les puedo hacer un par de referencias. Por ejemplo, el banco ha invertido un montón de dinero en lo que llamamos la Universidad Corporativa Banco General. Y uno pensaría que sí, pues estoy mejorando a mi colaborador para que sea mejor colaborador. Sí, y correcto, pero lo estamos haciendo de manera mucho más amplia, de manera que los colaboradores puedan crecer en muchas más áreas. Y no se puede imaginar en las conversas que uno tiene con los colaboradores, para ellos lo importante que es la oportunidad que el banco les brinda de crecer y de educarse, ¿verdad? Y le pongo un par de ejemplos adicionales. Por ejemplo, en la pandemia, yo entiendo, la pandemia no fue igual para todos, pero en la pandemia, comenzando la pandemia, llevábamos un par de meses cuando no sabíamos si íbamos a vivir o a morir, estábamos en esa vuelta. El banco emitimos un comunicado a todo el personal, un comunicado que decía: de aquí no se va nadie, aquí no vamos a suspender a nadie, aquí entramos esto todos juntos, de esta salimos todos juntos. Por supuesto que eso tiene un mensaje poderosísimo para el personal, y lo hicimos porque podíamos, pero no teníamos que hacerlo. El banco ha podido decir: hey,
esto está así y ahora me voy a ahorrar 17 millones de dólares este año. Y el banco dijo, no, este es el personal que trajo el banco donde está y con ello vamos a crecer. Y si me robo mucho tiempo, me pagas. El otro día, ahora en mi nuevo rol, me da la oportunidad de desayunar con colaboradores como cada 3 semanas. Marilo dice que es todas las semanas, pero es como cada 3 semanas. Y estábamos hablando, y se habla de todo, de lo que sea. No tiene que ser del banco, puede ser personal, de 1000 temas. Y de repente llega un muchacho, hay un compañero y dice, de la nada, dice, usted hace 4 años mandó una carta diciendo lo que le acabo de decir, se para, me choca la mano. Para mí yo quedé, no hice un papelón porque por suerte, ¿no? Pero son las cosas que uno dice, hey, estamos haciendo cultura y equipo. Y el último ejemplo, nosotros veníamos siempre abrumados con el tema de los colaboradores y el acceso al banco y el manejo y las horas de llegar al banco. Hicimos el centro operativo que tenemos allá en camino al aeropuerto y ahí teníamos 2000 colaboradores. Fue una mejora porque era un lugar más céntrico y porque todos los colaboradores tenían parking. Recuérdense que antes la gente salía a las 4 de la mañana solamente para llegar y conseguir parking y se ponían a dormir en el carro. No contentos con eso, porque veíamos de que en efecto había un montón de gente del oeste que tenía que venir por 4 horas, ida y vuelta, o 5, madrugada y noche. Decidimos hacer un centro operativo en el oeste y se pudo, gracias a Dios, a las bondades que salieron de la pandemia. En la pandemia aprendimos a trabajar un poquito más remoto, así que dijimos, esto se puede. Allá tenemos 300 colaboradores y queremos verlo no como que estamos impactando a 300 colaboradores, estamos impactando a 300 familias. Y curiosamente, en otro de esos desayunos de cada 3 semanas, estaba recién inaugurado el lugar y pues empezamos a conversar de todo y nuevamente del centro, cómo estaba. Y las muchachas contaban, o algunos, de que primera vez que fui a ver a mi hijo jugar fútbol, que no sé qué, cosas que uno decía, qué belleza, logramos lo que queríamos lograr. Pero ya al final una para y dice, con esto el banco demuestra que somos importantes. Y ahí yo dije, bingo, o sea, es precisamente lo que queríamos lograr desde el punto de vista cultural. ¿Por qué? Porque difícilmente podemos pretender que el colaborador ame, adore y camine a mí adicional por el banco si se siente que el banco no la da, no la camina y no la siente por ellos, ¿no? Entonces, entiendo que son temas sueltos, pero el proceso de crear cultura es un proceso bien dinámico y que no se puede outsource. Es un tema que tenemos como líderes que tomar las riendas y darle mantenimiento, ¿no? Y me robó todo el tiempo. Pedro, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Y ahora la cultura copa. Ok, nosotros queremos ser como Banco General. Ok. Voy a empezar de dónde viene y voy a mencionar 3 cosas que fueron importantes. Primero, viene normalmente de la cabeza, de la junta directiva, de los accionistas, y yo llego cuando pues la familia Mota toma una posición de control en esa época. Alberto Mota era el chairman y él era una persona de gente. Él era muy enfocado en la satisfacción de las personas, en ser amable con todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue una influencia importante, como fue tu papá, don Freddy, en todo lo que es la cultura de Banco General, sin duda, y eso lo he escuchado de mucha gente en Banco General. La cosa empezaba por ahí, pero había que darle estructura.
al asunto. Y sinceramente, el tema del recurso humano nunca había sido mi prioridad. Ahora, por suerte, llegué muy joven y tenía todo por aprender. También hubo un artículo que me influenció mucho, porque al final, corriendo una empresa privada, uno está buscando buenos resultados financieros. Al final, para eso le pagan a uno. Y leí un artículo muy bueno hace décadas que era sobre el ciclo de la rentabilidad. Nuevamente, lo que uno busca. Y este artículo empezaba el ciclo de la rentabilidad con colaboradores satisfechos, contentos y satisfechos. Y el artículo explicaba en varias páginas, pues colaboradores satisfechos son los únicos que verdaderamente van a entregar un servicio bueno, de calidad, que resulte en satisfacción de los clientes de forma consistente. Clientes satisfechos regresan, son clientes repetitivos, frecuentes, y es mucho más rentable retener a los clientes que perder al cliente y tener que invertir para captar clientes nuevos cada vez, porque no los retenemos. Y por supuesto, eso resulta en mayor rentabilidad. Y algo de eso lo vuelves a invertir en tu gente. Eso fue muy influencial. Y luego, un momento muy importante en el Copa de hoy fue cuando hicimos esta alianza que comprendía muchas cosas, única en su momento, con Continental Airlines, que ahora es United, en 1988. Y esa es una aerolínea que se había recuperado, rescatado, reinventado, no sé, en base a el recurso humano. La persona que la corría en ese momento, Gordon Bethune, apostó al recurso humano, y en base a cómo ellos cambiaron toda la relación con su gente, con sus colaboradores, la empresa salió adelante. Y de ellos aprendimos un montón también, que lo aplicamos, lo tropicalizamos, en algunos casos quizás lo hicimos mejor, y ahí empieza el tema, digamos, ya mucho más organizado de la cultura de Copa. Somos una empresa que se maneja por objetivos, tenemos una visión muy clara y objetivos alineados. Esos objetivos están bajo 4 pilares. El documento lo llamamos la Ruta al Éxito. Estamos en la Ruta al Éxito 2024 y pronto estaremos redactando la Ruta al Éxito 2025. Y los pilares nunca cambian. Los objetivos, algunos cambian, otros no. Pero uno de los 4 pilares es acerca de la gente. Y todos en Copa tenemos objetivos que tienen que ver con el desarrollo de la cultura de la empresa, el trabajar en el equipo, el reconocimiento, la motivación, etc. Y todos tenemos que dedicarle un porcentaje muy alto a la parte humana. Y no voy a listar todas las cosas porque quizás se nos va el tiempo, pero por ejemplo, darles algunos ejemplos de las cosas que hacemos. Tenemos clínicas de salud en las distintas áreas de Copa. Tenemos como 4 o 5 clínicas de salud para que las personas no tengan que hacer fila en el seguro social. Clínicas gratuitas, por supuesto. Tenemos fondos Cuenta Conmigo, que si hay una inundación, un vendaval y se vuela el techo, o hay una tragedia familiar, hay un apoyo económico para las personas y muchas cosas más. Y todo eso ha ayudado a construir una cultura. Y uno busca el mejor talento, porque al final del día no importa el tamaño de la empresa, pequeña, mediana o grande, el talento humano, como decías, le gana la estrategia, porque es el talento humano el que va a ejecutar la estrategia, la va a cambiar cuando es necesario, va a enfrentar las crisis, etcétera, etcétera. Pero para que el talento dé lo mejor de sí, y se quiera quedar también y crezca con la empresa, necesitas la cultura. El talento sin cultura al final se mueve a otro lugar o no da lo mejor. Y por eso, pues, en Copa todos le invertimos mucho, mucho tiempo y me toca a mí dar el ejemplo y ser el que más tiempo le invierto. Y aquí hay algunas personas, especialmente ex-Copa, inclusive hay una persona en particular que también tenía mucho que ver en su momento cuando estaba en Copa en esta construcción de la cultura. Les pueden preguntar a ellas.
Y si quieren pensando en el foro, acá nos acompañan muchas personas que están buscando construir empresas, están en procesos de construir empresas. Y ustedes llevan, digamos, varios años adelante, ¿no? de experiencias. De pronto, si pudieran hablarle al Juan Raúl de hace 30 años, ¿qué recomendación le darían a la hora de comenzar esta senda, ¿no? A ver, yo diría, número uno, que entendamos que la ruta empresarial, porque ustedes muchos son entrepreneurs, la ruta empresarial toma paciencia. La ruta empresarial no es una línea recta, es como el ciclista que tiene que ir, tú lo sabes, Raúl, y cómo es la cosa, no puedes ir recto por arriba porque te quedas. Pero diría que, insisto, la clave de todo el asunto es seguir forjando cultura. Y ahora todos los colaboradores que entran al banco, por ejemplo, pasan por un proceso de inducción. Y en ese proceso de inducción me toca un espacio para hablarles precisamente de cultura. Es un tema de 3 días que pasan. Y yo les digo siempre, y hasta me miran así raro, porque yo les digo, qué porquería sería si uno tiene que ir todos los días al trabajo solamente por el cheque. ¿Me explico? Y yo comprendo, una sonrisa no paga la cuenta de Reyes Smith, ni en el súper, ni en la farmacia, la paga el cheque, pero yo le digo a los colaboradores, pasan 50% de sus vidas, es más, diurna, la mitad de nuestra vida la pasamos en el trabajo. Entonces, será mejor que encuentren en ese lugar un lugar, y así les digo yo, por lo menos como promesa, de que en el banco pueden crecer profesionalmente, ¿verdad? Pero se puede crecer, hay una oportunidad de crecer personalmente, ¿verdad? Y uno tiene que estar a gusto con lo que está haciendo, con quién lo que está haciendo, lo que la institución representa. Para mí, soy mal ejemplo porque tengo una sola experiencia en mi vida, pero francamente no la cambiaría por nada. Y en efecto, pues mis 36 años ya pasaron y me la adelanté a Pedro, aunque Pedro está más viejo que yo, por cierto, un poquito. Pero yo les diría, sobre todo, enfoquen en sus funciones que están haciendo, y ustedes tienen una ruta probablemente muy distinta a la nuestra. No dejen de ponerle la importancia que tiene a la cultura de la institución, al personal, al equipo, porque ellos son los que realmente van a mover la empresa. Y no me refiero nada más al gerente y el vicepresidente, me refiero al grupo entero, ¿no? Pedro, ¿y tú? Bueno, el primer comentario es que en efecto nosotros ambos somos prácticamente toda la vida en la misma empresa. Yo soy más o menos algo así. Definitivamente no somos millennials ni cerca. Somos más como japoneses, yo diría. Ni siquiera pudimos abrir el Pinterest para ver el dress code, ¿no? Así es. Ni siquiera. ¿Qué diría yo? Definitivamente rodearse de buen talento y estar siempre consciente de que lo que nos va a sacar adelante son las personas que trabajan con uno, socios, colaboradores, lo que fuese. Énfasis en la gente y en el camino. Quizás hay personas que pueden ser muy cercanas a uno o pueden ser muy queridas o lo que uno queramos, pero quizás no encajan y no lo están ayudando a uno a moverse hacia adelante. Hay que estar siempre conscientes de eso. El trabajo fuerte no tiene reemplazo, sobre todo cuando uno está empezando, cuando uno es pequeño, cuando uno tiene que hacer muchas cosas. No hay que tener miedo a recogerse las mangas, a barrer el piso, a hacer lo que haya que hacer. Cuando nosotros empezábamos, no éramos mucho en temporada alta, diciembre y demás.
se llenaban los vuelos, no teníamos suficiente gente y de la oficina nos teníamos que ir todos a limpiar aviones, a cargar maletas, a chequear pasajeros. Por suerte no había mucha tecnología y podíamos chequear pasajeros sin conocer sistemas y eso. Pero bueno, no hay reemplazo al trabajo fuerte. Lo tercero es que uno nunca deja de aprender. Hay que siempre estar aprendiendo cosas nuevas, inclusive aprender de competidores. Normalmente los competidores tienen algo que enseñarle a uno y no importa cuánto uno los deteste, si ese es el caso, siempre hay algo que uno puede aprender y que uno puede tratar de hacer mejor de un competidor, pero aprender de quien sea, siempre. Y lo cuarto que yo diría, especialmente con empresas pequeñas, lo importante es la segunda parte de la historia o la tercera parte de la historia. Cómo uno termina o cómo uno madura y no cómo uno empieza. Al comienzo es mejor invertir en la empresa, invertir los recursos para seguir creciendo, para ser mejores y no pensar en sacarlos. Y a veces uno ve, no quiero hablar, voy a exagerar, pero alguien que le está yendo bien con una empresa pequeñita y uno ve a la persona manejando un Lamborghini. Yo solo pienso, bueno, ese dinero del Lamborghini quizás hubiera sido mejor invertido en la empresa y en seguirla desarrollando y en hacerla mejor. El Lamborghini puede venir 30 años después, no hay apuro. Ojalá, algunos dirán, no tan lento, pero bueno. Yo todavía estoy esperando el Lamborghini. La versión alternativa del Lamborghini es Pedro, que es el gerente general de la compañía más importante del país prácticamente y anda en su viejo Jeep todavía por ahí, tranquilo. Esa era la pregunta, que para cuándo el Lamborghini. No sé. Bueno, pero igual, era una buena analogía. Sirve. Creo que nadie cuestiona la necesidad de reinvertir en los negocios, más que todo en esos momentos, ¿no? Bueno, y si quieren un poquito, ya pensando en cerrar, ¿no? ¿Qué retos ven ustedes a los que se enfrenta este grupo de empresarios, de personas con ganas de construir, que quizás son distintos a los que ustedes se enfrentaron, y consejos que les quisieran compartir? Yo, y probablemente es muy atinado a este grupo puntualmente, a ver, nosotros hemos claramente aprendido el valor y la importancia de la tecnología y los desarrollos digitales, y el banco ha hecho un push enorme en ese sentido, pero creo que así como la tecnología es una bondad increíble, es un riesgo increíble en el sentido, y no me refiero a ciber por supuesto que es un riesgo increíble, pero ese es otro asunto. Es un riesgo increíble en el que podemos tener la tendencia a pretender o pensar que la tecnología es el todo. Y la tecnología es un gran complemento, pero un complemento a servicio personal, relaciones personales, porque fácilmente pudiéramos dejar que eso se pierda y eso sería, pienso yo, un tremendo error. No sé, Pedro, ¿cómo la ves? Hablando de la tecnología en específico, bueno, a mí siempre siempre me da, no voy a decir miedo, pero preocupación que invertamos Copa ha cambiado mucho de la pandemia para acá y en lo que más hemos cambiado es que nuestras principales tecnologías las estamos desarrollando en casa, como hacen ustedes también. Quizás la diferencia es que nosotros hacemos mucho outsource a la fabricación misma del software. Ustedes inclusive hacen eso en casa, tienen los codificadores en casa. Pero hemos cambiado mucho en ese sentido, hemos hecho desarrollos que hace 5 años yo pensé que nos iba a tomar 10, que finalmente el website lo hubiéramos hecho nosotros en casa, el app fuera propio de nosotros, etcétera, etcétera. Siempre lo subcontratábamos y se pagaba por uso y demás. Pero este día mi discusión mucho
muy a menudo con la gente de tecnología es que estemos haciendo todo lo correcto, todo lo necesario, todo lo que nos retorne valor para la eficiencia de la empresa, para la satisfacción de los pasajeros, pero que no sea tecnología por tecnología, porque es tan fácil agregar y cada programita cuesta $500,000, etcétera, etcétera, y van sumando y para cada cosa se va uno por el camino donde la única solución es un software que alguien va a desarrollar. Yo siempre los cuestiono si no hay otra mejor salida y por ahora estoy como perdiendo el 90% de las batallas, pero no dejo de lucharlas. Pero bueno, efectivamente uno se enamora hay veces de la herramienta y no del problema. Entonces hay que ver como líder cómo facilita esa discusión. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero pues muchísimas gracias a Pedro, Juan Raúl por el tiempo, por la apertura y a ustedes por acompañarnos.